Hola, buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Antes que nada, espero que estén en sus casas haciendo la cuarentena correspondiente. Quiero saludarlos y dejarles en este video, de parte mía, del profesor Rubén Albornoz, de la Escuela Evangélica Juan Enrique Drin, dejarles una breve explicación de una de las situaciones, de la resolución de una de las situaciones problemáticas que les planteé, que les he provisto la semana pasada. Le hemos hecho llegar a través del Classroom y a través de los PDF que mandaron sus preceptoras a sus casas. Lo que voy a hacer es la explicación de la resolución de una de las situaciones que sobre todo tiene geometría. En principio van a verme acá y a continuación el video solamente van a ver la hoja de resolución con el problemita y voy a ser yo el que les explique. Así que por favor presten atención a la resolución que les voy a mostrar. Bien, el problemita dice el cuadrilátero ABCD está partido en dos triángulos ABD y BCD. Los datos que nos dan es que la figura dice que cuenta con el triángulo ABCD y el triángulo BCD. Son dos tipos de triángulos que el ejercicio aquí en esta partecita, en esta parte que está acá, me da los datos correspondientes. Me aclara que el triángulo ABD, que es el triángulo más grande aquí en esta figura, que forma parte de este cuadrilátero, dice, equilátero y tiene 36 centímetros de perímetro. También me dice que el triángulo más pequeño, el triángulo BCD, que es el triángulo BCD, que es el más pequeño, que también forma parte del cuadrilátero, es isósceles, con BC igual a CD, es decir, que el lado BC es igual al lado DC. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y también me da como dato que tiene como perímetro 32 centímetros ese triángulo. Y me pregunta cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD, es decir, el perímetro del cuadrilátero ABCD, que es toda la figura, el contorno, perdón, no el contorno, sino la medida de los lados que conforman a este cuadrilátero. Entonces, es un cuadrilátero porque es una figura de cuatro lados, si bien está partido en dos porque hemos trazado la diagonal BD, entonces quedan dos triángulos. Y esos dos triángulos son los que me proveen de los datos del ejercicio. Entonces lo que voy a hacer ahora es recordar primero en toda resolución del problema que yo necesito sí o sí colocar en él los datos. Como hicimos todos estos días. ¿Sí? ¿Qué tengo como dato? ¿De qué me provee el ejercicio? El ejercicio me provee como primer dato que el primer triángulo es equilátero y tiene 36 centímetros de perímetro. Si es equilátero quiere decir que este lado es igual a este lado, es igual a este lado. El triángulo ABD. ¿Sí? Entonces, la medida de sus tres lados son iguales. Yo debo recordar a qué era, cuál es el concepto de perímetro, cuál es la idea que traen ustedes desde primaria acerca de lo que es el perímetro de una figura geométrica. En principio yo podría decir que el perímetro es la suma de las medidas de sus lados de cualquier figura geométrica. En este caso de este triángulo dice que es un triángulo equilátero. Entonces, si yo tengo la medida de los lados, en principio puedo decir que si yo le sumo el lado AB más el lado BD más el lado AD, dice que entre todos los lados, la medida de la suma de sus lados, suma 36 centímetros. También me dice que al ser equilátero, todos estos lados son iguales. ¿Sí? Los tres lados son iguales. Perdón. Los tres lados son iguales. Aquí estoy. Seguimos. Entonces dijimos que el lado AB más BD más AD suman 36 centímetros porque es el perímetro que me da como dato el ejercicio en la primera parte de los datos. Entonces, una vez, si yo tengo estos tres lados y me dice que estos tres lados son iguales, ¿sí? Entonces, yo podría pensar, haciendo una de las estrategias, es decir, qué números sumados, qué números que sean iguales, sumados tres veces me da 36. Entonces automáticamente me lleva a pensar que si yo a 36 lo divido entre 3, automáticamente voy a encontrar, lo divido entre 3 aquí, lo divido entre 3 y voy a encontrar ese número tal que sumado tres veces me dé 36 centímetros. Entonces voy a decir automáticamente que 12 veces 3 es 36 y el 36, 0. Entonces puedo decir que AB mide 12 centímetros, que BD también mide 12 centímetros y que AD también mide 12 centímetros. Y que si yo esos tres números los sumo,
que es la medida de los lados del triángulo, del primer triángulo, me da 36 centímetros efectivamente. Entonces, volviendo a la figura, puedo decir entonces y colocar que este lado mide 12 centímetros, que este otro lado mide 12 centímetros, que este otro lado mide 12 centímetros. Entonces, fíjense que habíamos dicho, no me acuerdo, perdón, no es que habíamos dicho, pero sí podemos decir ahora que este lado es uno de los lados, el lado BD es un lado que comparten los dos triángulos, al ser diagonal del cuadrilátero, es parte del triángulo más pequeño y del triángulo más grande. Entonces, ya del segundo triángulo, al encontrar la medida de este lado, ya tengo uno de los datos del segundo triángulo. Entonces, ¿qué voy a decir del segundo triángulo? Del segundo triángulo voy a decir que el lado BD, que es el lado que comparten, si yo le sumo la medida del lado, que me dice acá, del lado BC y CD, BC más CD, me dan como resultado 32 centímetros su perímetro. ¿Sí? Eso dice acá el ejercicio. Me aclara que este lado y este lado son iguales. Entonces, si estos dos lados son iguales, son un mismo número, y yo de BD ya sé que este mide 12 centímetros, podría pensar automáticamente como una de las estrategias de resolución, es decir, qué números iguales sumados me dan, en este caso, entre los dos me tienen que dar 20 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo a 20 le sumo los 12 que ya tengo como dato, me da ese 32 que yo necesito encontrar. Entonces, si BC y CD son igualitos, automáticamente puedo pensar que BC y CD miden 10 centímetros. De esa manera puedo encontrar la medida de los lados del triángulo que me faltan, que aquí que es 10 centímetros, y el otro que también que mide 10 centímetros. Uy, no me sale bien el cero. Ahí. Entonces, ahora, ¿ya terminé de resolver el ejercicio? No, porque todo esto estoy haciendo para encontrar las medidas de los lados del triángulo que forman partes a la vez y son lados del cuadrilátero ABCD del triángulo, del cuadrilátero este. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo la medida de los lados visiblemente organizados aquí en mi gráfica, puedo decir y agarrar y sumar cada uno de los lados del triángulo, de los triángulos que conforman el cuadrilátero, y encontrar el perímetro que me pide el ejercicio, que es el perímetro del cuadrilátero ABCD. ¿Me siguen hasta ahí? Podría decir entonces automáticamente que si yo me guío por la gráfica, voy a agarrar y voy a escribir la medida de los lados, que son 12 centímetros, más 12 centímetros, más la medida de los lados del isósceles, si digo bien del isósceles, que son 10 centímetros cada uno, 10 centímetros más 10 centímetros, y eso hacen un total de 10, 20, 32, 44 centímetros el perímetro de mi figura. Una vez que tengo el resultado final, nunca, pero nunca me olvido de hacer la respuesta al ejercicio que me dice acá cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD. Automáticamente acá escribo la respuesta, ¿sí? Y con eso este problemita queda resuelto. Así que saludo. Me gustaría que algunos suban al Classroom o lo que fuera, cómo lo habían pensado hasta aquí, ¿sí? Espero les sirva el video y nos estamos viendo muy pronto, y sigan cuidándose ustedes y su familia, ¿sí? Saludos.